oficialmente ya declaró como zona de guerra prácticamente la frontera sur de los Estados Unidos. Ya declaró Trump que quiere revisar los términos del TEMEC. Ya anunció, ya lo hizo oficial que va a aplicar un arancel general de 25% para todas las exportaciones que México haga a los Estados Unidos. Inflación y tasas de interés. ¿Qué va a pasar con la relación de cambio del peso al dólar? ¿Y cómo creemos que va a considerar? Bueno, oficialmente Trump entró y tomó cargo a la presidencia de los Estados Unidos para su segundo término este lunes 20 de enero. Hoy estamos grabando unos días después de que sucedió este suceso histórico y ya hay cambios importantes, ya hay cambios en materia política extranjera y económica que realmente creo que van a ser de gran consideración para nuestro país. Esta es una de las preguntas como más constantes que me hacen en las redes sociales. ¿Qué va a pasar con Trump y toda esta serie de amenazas que estuvo haciendo durante campaña? De entrada, entendamos algo. Sabemos que Trump es un bully. Sabemos que a Trump le gusta amenazar, le gusta hacer hipérboles de todas las cosas que va a venir a hacer y luego no necesariamente las cumple, pero esto le sirve como una palanca para sentarse a las mesas de negociación desde una posición de poder. Eso lo tenemos muy claro desde el primer término donde estuvo Trump como presidente 45 de Estados Unidos, antes de que Biden estuviera como presidente, y hizo muchas amenazas, algunas las cumplió y muchas otras meramente fueron promesas vacías de campaña, como generalmente lo hacen los políticos, pero que le ayudan a alienar a todas esas personas que traen como ese tema nacionalista a los Estados Unidos y que quieren volver a ser esta gran potencia y que no se discuta con nadie y que todos hagan lo que quieran hacer, literalmente un bully. Pero bueno, ¿qué pasó durante esta semana? El lunes 20 entró al poder, se declaró como presidente constitucional y el martes 21 ya firmó más de 85 declaraciones ejecutivas, órdenes ejecutivas, y vamos a hablar hoy de las más importantes que tienen que ver con nuestro país, con México, y cómo pueden llegar a afectar. La número uno es que oficialmente ya declaró como zona de guerra prácticamente la frontera sur de los Estados Unidos, y esto le va a dar facultad para mandar al ejército, a la milicia, a la marina, a cuanto poder, músculo y policía y ley quiera él mandar a la frontera sur, aprovechando que la orden ejecutiva le da poderes que no necesita, digamos, que pasar por el Congreso estas medidas de emergencia. Ya empezaron a cargar los primeros aviones de inmigrantes con destino a nuestro país, a México, y México se ha rechazado, los ha rechazado, ya determinó que no va a recibir estos aviones si no hay un procedimiento correcto para repatriar a la gente, porque desafortunadamente estos cuates lo único que quieren es pues, mandar a todo el que no sea americano, pero sin importar la nacionalidad que tenga, y México, pues, muy en su derecho, está diciendo, no, a ver, en el mejor de los casos, te recibo, pero a mis compatriotas, a los mexicanos. Yo no tengo necesariamente que estar recibiendo gente que va de otros países y que solamente utilizó mi territorio pues, como territorio de paso, porque pues, es lo normal, ¿no? Para llegar a Estados Unidos desde El Salvador, desde Guatemala, desde Colombia, desde Venezuela, pues tienes que pasar por México, a menos que lo hagas por aire. Pero el gobierno de Trump lo que quiso es agarrar parejo y regresarlos a México y aventarle la bronca a México, y México me parece muy correcto que se esté negando a recibir este tipo de aviones. Segundo punto importante, ya declaró Trump que quiere revisar los términos del TEMEC. Aquí lo delicado es que este tratado de libre comercio de América del Norte, ¿qué sucedió? Que el que lo firmó fue el mismo Trump en su periodo anterior de presidente. Es decir, el equipo de Trump fue el que se sentó a negociar las cláusulas y términos de este tratado que está en vigencia. Entonces, ¿cómo es posible que a solo 4 años después, cuando estos tratados se firman generalmente para 20 años, cómo es posible que 4 años después te quieras sentar a renegociar? Bueno, la excusa aquí se llama China. Y lo que está diciendo Estados Unidos y lo que está diciendo particularmente Trump es que México abusó de las cláusulas para poder hacer una alianza comercial con China, y entonces China está metiendo sus productos que, por otro lado, estarían prohibidos de ingresar a los Estados Unidos, pero los está haciendo pasar por México, aprovechándose del tratado de comercio que tiene México con el país del norte. Y hasta cierto punto tendría razón. Honestamente, dice, ponte a pensar que tú haces un negocio con tu vecino y dices, oye vecino, todo lo que tú produzcas yo te lo voy a comprar sin bronca, pero al de enfrente no le quiero comprar nada, con ese cuate me llevo mal, somos enemigos. Y tu vecino dice, órale, va, entre tú y yo somos cuates, no hay bronca. ¿Y qué sucede? Pues que resulta que el vecino con el que te llevas bien va y le dice al otro, oye, véndeme tus cosas baratas y yo se las vendo a este menso, porque él y yo ya hicimos un tratado de que nos vamos a comprar de todo. Si va por ese punto, creo que tendría razón. Lo que no se vale es que otra vez lo esté haciendo desde un punto de posición de amenaza, una posición de, pues sí, de que si no haces esto, entonces te voy a hacer esto, y si me pones por este lado, entonces te voy a fregar por este otro, el tema de los aranceles. Entonces eso me parece que pues, es una estrategia muy típica de Trump, pero no es algo que sea correcto entre naciones que se consideran amigas. Tercer punto, lo acabo de mencionar, los aranceles. Ya anunció, ya lo hizo oficial que va a aplicar un arancel general de 25% para todas las exportaciones que México haga a los Estados Unidos. Y esto me parece que el americano de pie, el americano normal, no alcanza a entender que si bien esta medida en definitiva puede ralentizar las exportaciones de México a Estados Unidos, también es una medida que va a golpear de manera importante al pueblo americano. Finalmente estos aranceles, estas cuotas, quien las termina pagando es el consumidor. ¿Por qué? Porque si yo de todas formas te voy a mandar algo que cuesta
cuesta 100 pesos, pero exportártelo me va a costar 25 pesos, un 25% adicional, pues finalmente el precio de compra del importador que está basado, no sé, en Los Ángeles, en Nueva York, en Las Vegas, en donde sea, el de allá va a terminar pagando 125 pesos, que son mis 100 pesos de costo más el 25% del arancel. Entonces, si ese era un producto que él normalmente solía vender en el mercado, en retail, en 130 pesos, pues ya no lo va a poder vender en 130 porque a él ya le costó 125. Quiere decir que va a tener que subir el precio en lugar de 130 a lo mejor a 150 para poder recuperar el costo del arancel adicional. Entonces, quien realmente termina, digamos, impactado por estos aranceles es el consumidor final. Obviamente, no quiere decir que no nos pega a nosotros, porque también nos hace menos competitivos contra el comercio local, que es precisamente esta es la razón detrás de todo este tema, ¿no? Este nacionalismo malentendido, esta economía cerrada, de fronteras cerradas, donde dice, oye, no quiero consumirle a los de allá, quiero consumir interno. Pero como el mercado americano no es tan eficiente en términos de costo como, por ejemplo, son los países en vías de desarrollo, entonces los países como México o como China somos muy buenos exportando productos económicos elaborados con mano de obra económica, cosa que no sucede en Estados Unidos. Entonces, al nosotros quitarnos esa ventaja competitiva, porque entonces vamos a empezar a salir 25% más caros, pues entonces ya vamos ahora sí a competir en precio contra los productores locales. Esto podría implicar que entonces dejemos de exportar tanto como lo estuvimos haciendo durante 24, 23 y 22. Por supuesto que nos puede impactar, pero no va a beneficiar al consumidor final. Y esto es algo que parece que no está leyendo del todo bien el consumidor americano. Veremos cómo se desarrolla y veremos cómo realmente esto impacta, porque de aquí se deslinda el cuarto punto, inflación y tasas de interés. Para que Estados Unidos pueda mantener una inflación baja, tiene que tener unas tasas de interés bajas. Es decir, la Fed de los Estados Unidos, a lo que se dedica es precisamente tiene dos labores importantes. Número uno, mantener una inflación controlada, y número dos, mantener una tasa de desempleo baja. Estas son las dos labores de la Fed de los Estados Unidos. Estados Unidos sigue después de pandemia batallando todavía con la inflación. Si bien ya más o menos está controlada, ya no anda del orden de arriba del 5 o 6% como llegó a estar en un punto en el 2022 y 2023. Eso es cierto y ha hecho un buen trabajo Jerome Powell, el presidente de la Fed. Sin embargo, no está todavía en su tasa de inflación objetivo. La Fed de los Estados Unidos tiene una tasa de inflación objetivo del 2% anualizado. Ahorita acaban de cerrar en el último reporte de diciembre, que estamos ahorita en enero, liberaron el reporte de diciembre, en 3.6. Quiere decir que están todavía bastante altos de su objetivo. Si bien ya recortaron bastante y hubo un recorrido a la baja bastante considerable, aún no están cerca de su tasa objetivo. Esto va a forzar a la Fed a empezar a subir tasas otra vez. Si suben las tasas de interés, el dinero se vuelve más caro. Si se vuelve el dinero más caro, hay menos préstamos. Si hay menos préstamos, hay menos producción. Si hay menos producción, hay menos oferta contra la demanda y por consiguiente el mercado se regula solo y la inflación tiende a bajar. Pero, ¿qué sucede si empiezan a aplicar estos aranceles que ha impuesto ya oficialmente Trump? Entonces vamos a tener un doble factor que no va a permitir que la inflación se reduzca al objetivo, manteniendo las tasas de referencia de la Fed bastante altas, y lo cual va a seguir ralentizando el crecimiento del Producto Interno Bruto del país del norte. Todo este tema va a ser bastante complejo, pero bastante interesante de poder observar en los próximos no solo meses, sino un par de años, ¿sí? Siguiente punto, ¿qué va a pasar con la relación de cambio del peso al dólar y cómo creemos que va a considerar? Bueno, aquí también hay que ver dos factores principales. Por supuesto que intervienen muchísimo más de dos, pero vamos a hablar ahorita de dos de los principales. Número uno, la diferencia en la tasa de referencia del Banco de México contra la Fed de Estados Unidos, que hizo que efectivamente durante el 23 y 24, particularmente más durante la primera mitad del 24, tuviéramos el famoso superpeso que llegó a estar por ahí del orden de los 16.50. Y esto se debía a que México tenía una tasa de referencia tan alta, de acuerdo al Banco de México, la tasa objetivo llegó a estar en el 11%. Quiere decir que el bono soberano de México, que todos conocemos como CETE, pagaba bastante mejor que los bonos de Estados Unidos. Para comprar tu deuda en un país tienes que comprarla en la moneda del país de origen. Es decir, si tú quieres comprar CETES no los puedes comprar en dólares. Esto hizo que muchísimo dinero institucional se moviera de Estados Unidos a México para poder comprar estos bonos soberanos y poder estar generando un rendimiento del 11% en lugar del 5% que estaba pagando el bono americano. Sin embargo, el Banco de México controló ya de manera más exitosa la inflación. Por lo tanto, ha venido recortando esta tasa objetivo del Banco Central y por consiguiente el rendimiento de los bonos también va a ir bajando. Si este bono sigue bajando y Estados Unidos no baja su bono, ¿por qué? Por lo que mencioné en el punto anterior, porque la inflación nomás no baja y no baja, entonces va a tener que mantener sus tasas, mientras que la tasa de México va a seguir bajando. Si esto sucede, ya no va a haber ninguna razón objetiva para seguir teniendo pesos en lugar de tener dólares. Esto quiere decir que puede haber una fuga importante de capital extranjero que estaba hasta el momento invertido en bonos gubernamentales,
para llevárselo a una economía más estable como puede ser la americana, porque ya no va a haber una ventaja competitiva entre un CETE de México que te pague un 6% y un bono americano que te pague el 5%. Por un 1% adicional, ¿tú qué preferirías? ¿Tener pesos o tener dólares? Desde luego que la mayoría se iría con los dólares y las instituciones de gran peso a nivel global así lo van a decidir. Por consiguiente, si el dinero empieza a fluir ahora de México hacia Estados Unidos, podríamos ver un tipo de cambio muy desfavorecedor para México y podríamos regresar a órdenes del 24, 25 pesos por dólar, como ya lo vivimos en lo del 2018-19. Ahora, el segundo punto que mencionaba es que no solamente tenemos que observar las tasas objetivo, sino también tenemos que observar la balanza económica en temas de importaciones y exportaciones. Hasta ahora la balanza económica la ha venido ganando, por supuesto, México. México tiene mucho más exportaciones hacia los Estados Unidos de lo que tenemos importaciones. Pero aquí va a entrar el tema de los aranceles y esto puede empezar a nivelar esta balanza. Si a eso le vamos a sumar que Trump ya anunció que va a haber una rebaja en la tasa impositiva, en la tasa de impuestos institucionales, digamos corporativos, sobre ganancias no realizadas, eso motiva muchísimo a que las empresas inviertan más en su propia empresa, porque eso les va a generar mucho menos pago de impuestos que si pagasen dividendos. Al hacer una reinversión en las propias empresas, el crecimiento del Producto Interno Bruto crece y por consiguiente la moneda se vuelve más fuerte y por consiguiente, disculpen aquí el repetitivo, pero tendremos mucho más flujo de dólares hacia el país del norte, no solo de México, como lo venía mencionando, sino también de Europa y de Asia. Si tienen una economía fuerte, con una bolsa de valores creciendo, con un Producto Interno Bruto en pleno auge, y una inflación controlada, la demanda de dólares va a ser mucho mayor. Esto podría implicar muchísima más presión al tipo de cambio peso-dólar y esto implicaría, insisto, tipos de cambio bastante altos. Así que si a mí me dijeran, yo no soy nadie para darte una recomendación, pero pues todos podemos opinar, ¿sí? Mi opinión sería tener cierta exposición en tus inversiones y en tus ahorros al dólar. No cambies todos tus pesos a dólar, no lo hagas. Nunca tienes que tener todos los huevos en la misma canasta, pero sí hay que tener una exposición al dólar, tener un 10, 15, 20%, si te sientes cómodo, un 30% de todas tus inversiones y ahorros que tengan exposición al tipo de cambio. ¿Para qué? Para que si hay de repente un despegue importante entre el tipo de cambio que hay actualmente y nos vamos al orden del 24, 25, 26 pesos por dólar, puedas tener una ganancia ahí y puedas conservar algo del poder adquisitivo de tu dinero en pesos. Estos serían entonces los principales puntos de observar durante los siguientes 12 meses. Es muy importante ir dándole seguimiento a estos parámetros y como indicadores térmicos de la economía de Estados Unidos contra la mexicana para ver cómo se va a comportar nuestras propias inversiones, nuestro propio ahorro. Al final de cuentas, lo que tenemos que buscar siempre como inversionistas no solamente es conservar el poder adquisitivo, sino tener un crecimiento en nuestra libertad financiera. Y lo más importante es no cerrarnos como caballitos esos que les ponen aquí y solamente estás viendo un solo camino, sino tener una visión bastante más amplia, porque todo impacta. Hay veces que la gente cree que, pues, oye, a mí qué me importa, si yo ni dólares tengo, a mí qué me importa el tipo de cambio. Es que la realidad es que todo impacta en todo. Así que, si bien no les voy a decir que ustedes estén metiéndose a las noticias de Wall Street Journal todos los días, para eso me tienen a mí. Así que, por favor, si te gusta este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen los siguientes videos. Y si tienes alguna otra duda sobre cómo va a impactar la presencia de Trump en Estados Unidos, no dudes en dejarme un comentario y me aseguraré de contestarlo. Hasta la próxima.